Hola, muy buenas tardes, gente. Les traigo aquí nuevamente a un invitado especial que le voy a dar la oportunidad, claramente, como todas mis demás personas invitadas, a que use la palabra y se presente. ¿Qué tal, colegas, a todos los presentes? Soy Alessandro Cervantes. Si habrán visto el pequeño afiche que estuvo circulando, soy novelista, escritor aparentemente, y bueno, soy estudiante de filosofía por parte de la UABC. En esa parte no hay mucho que decir, digamos que los méritos personales, eso es lo de menos que hay que contar en una presentación. En cualquiera de los casos, pues mi tema aquí es la filosofía y la literatura, para que no quede volando esta parte de lo de escritor. Es pues el tema principal de esta sesión. Un saludo de nuevo y pues bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Alessandro, por aceptar esta charla, esta bienvenida, esta invitación, pues. Y pues vamos a comenzar con algo muy importante, pues antes de entrar a materia. ¿Qué se podrá definir o cómo se podrá describir lo que es la filosofía en gran parte de su contexto? Buena pregunta, y ese tipo de preguntas son las que los filósofos no se hacen hasta el tiempo de su muerte, ¿no? Entonces, forma interesante de comenzar, debo decir, ¿no? Entonces, a lo que vamos con esta parte es que a lo largo de la historia se ha definido la filosofía en formas bastante, vamos a tomarlo, básicas. No se entiende en un sentido peyorativo, sino como núcleos, ¿sí? Sí, sí. La filosofía se ha definido muchas veces desde su etimología. No tengo en la cabeza exactamente quién trajo el término, pero lo recuerdo desde Platón, que es donde se nos dice que la palabra se conforma de filos y sofía, ¿no? Amor y conocimiento, sabiduría. Sí. Estas dos palabras es una forma en la que se puede definir. Ahora, es la etimología, pero aún entonces no creo que sea la forma en la que solo de esta manera podamos definir lo que es la filosofía. Sí, Tampoco sí. me valdría decir que es la rama del conocimiento en la que nos dedicamos a, no sé, preguntarnos cosas. Creo que esa también sería una forma bastante burda de Sí, definir a claro. la filosofía, claramente. Entonces, la propuesta que yo tengo para definir a la filosofía, ¿no? Es trabajarla no como es esto, sino que ver cómo es que funciona la filosofía, qué son las cosas que suele trabajar y entonces poder definirla apropiadamente. Si yo digo, oh, es que la filosofía es el amor al conocimiento, ya erré. No es solo eso. Y tampoco se trata únicamente de andar preguntando, no sé, mafufadas. No se trata simplemente de lanzar preguntas a lo loco y Sí. esperar que alguien te haga un eco en el chore, claramente. Entonces, en el choro, bueno, en cualquiera de los casos, eh, ¿qué hace la filosofía? ¿Qué ha hecho a lo largo de los siglos, no? Eh, ¿Qué ha hecho a lo largo de los siglos y qué hace ahora? No es necesariamente diferente, pero creo que tiene ciertas pautas bastante diferentes. Hay quien llega a presentar la filosofía con ese título bastante pomposo de decirle, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sí. Creo que esa definición la hemos escuchado todos. Pero ahí me apego a un maestro que conocí en la universidad y dice, está muy bonito el título, pero es una forma bastante amable de mandarlo a un asilo, mandar a la filosofía a un asilo. Sí, claro. Cuando yo digo, la filosofía es la madre de todas las ciencias, dices, ay, qué bonito, y la recorres. Ya, Sí. se te ha ido, ¿no? Y esa no es la idea. La filosofía sigue siendo bastante vigente como para simplemente relegarla a, bueno, de ahí vienen todas las cosas, pero ahora ya no pinta nada. No se trata de eso. Por otra parte, hay quien podría decir que la filosofía es fundamentadora, que lo es en cada caso, pero aún así no coincide por completo o no llega a cubrir todo lo que la filosofía hace hoy en día. Diríamos en cada caso que la filosofía hoy en día funciona no tanto como
esta reina que está por arriba de todas las demás ciencias. Eso no funciona ahorita, no porque no quiera, ya no puede. La filosofía no puede tomar este puesto en el que decirle a las ciencias, oh, es que todas ustedes dependen de mí. No, no, No es como que omnipresente en todo, pues. que si esto es verdad, sí, sí, sí. Y no, no es necesariamente esto lo que se trata de decir, porque cuando decimos omnipresente ya estamos pensando en algo, es que la filosofía está como en todos lados. Sí, pero hay que definir apropiadamente esto, ¿sí? Sí, No se claro. trata de endiosar a la Mm. filosofía, se trata de verla por lo que es, y lo que es lo que hace en Sí, este caso. Entonces, ya dices, ¿cuánto rollo estás tirando? ¿Qué es la filosofía? Pues, no, está bien. Vamos a ver qué es la filosofía. ¿Qué hace la filosofía? En un comienzo hace preguntas. Sí, en esta parte sí es fundamentadora, porque para poder trabajar cualquier otra cosa, nosotros tenemos que definir algo. Tenemos que partir de un lugar, ¿no? En la filosofía ha tomado bastantes formas. Está la teología que te explica pues tantas formas en las que Dios puede crearnos. Está la metafísica en la que se imagina un arjé y trata de trabajar sobre eso como el origen de todas las cosas. Están, pues bueno, incluso podríamos meternos hasta Kant, ¿no? No lo he trabajado tanto, pero te va a decir, están las cosas en sí y están los fenómenos. Los fenómenos son los que podemos conocer. sí, Entonces, en cualquiera de los casos, ¿qué pasa? ¿No? En esa parte sí es fundamentadora, es la base, es el mínimo por el que vamos a partir. Ya de ahí, de cierta forma, hasta cierto punto, podríamos decir que la filosofía sí se podría perder. Ahorita vamos a esa parte, pero resulta que todo procedimiento que sigamos, cualquier resultado al que lleguemos, su interpretación, ¿qué pasa? Es filosofía, ¿no? Dicen, los sí. límites de la ciencia se encuentran con la filosofía, ¿no? Sí, porque ya Por llegas aquí, a un punto donde cuestionas, dices tú, ok, todo lo que he visto y he trabajado en el camino de cualquier cosa, objeto, o sea, todo lo que sea tangible, ¿no? Dices tú, si era realmente esto lo que me pensaba desde antes, o más bien, si era esto lo que yo estaba buscando. claro, por aquí recuerdo haber revisado hace no tanto a una física, ¿no? Una científica, vaya, ¿no? Ajá, De nombre Sabine Hossenfelder, si es que lo estoy pronunciando bien, ¿no? Esta señora tiene un libro que se llama Perdidos en las Matemáticas, no, no recuerdo en cuál era el idioma original, sí, pero dice, yo me metí a la física porque no podía entender a los humanos y ahora la física no puede avanzar porque sigo sin entender a los humanos. Dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la sí, otra? Ok, dice, la física tiene se postula matemáticamente, pero los resultados de la matemática, dice esta física, que la interpretación que le quieren dar es estética, es filosofía, es filosofía. Entonces, sí, ya de esta manera, encontramos que el tope en cada ciencia va a llegar a la filosofía, necesita una interpretación. Ahora, decir que la filosofía es la única que interpreta, quién sabe, no me voy a aventar no vamos a entrar en ese ese tiro. conflicto. Ajá, sí, No, sí, no tiene caso. Pero entiéndase que los límites muchas veces, no sé si todas las veces, van a encontrarse con la filosofía, ¿no? Eso es lo que hace la filosofía, por consecuencia, eso es la filosofía. No esta cosa que está aquí arriba diciéndole a los demás qué hacer necesariamente. sí, claro. Hasta cierto punto las ciencias ganan independencia de la filosofía, pero la cosa es que al, al ir en este tramo en el que se amplían, Sí, colisionan aquí, sí, filosofía. Entonces, esa es la parte, ¿no? Ahora, dije en algún punto que hay un momento en el que, de cierta forma, la filosofía puede perderse de vista. Esto tiene un paréntesis y una nota al pie de página. Y la cosa es que
Se dice que hay tres formas de filosofía. Hay varias ramas, pero podríamos sintetizarla en tres, ¿sí? Está filosofía como metafísica, que es las causas primeras en Sí, cada caso. Luego está como forma de preguntar, que es epistemología. Y luego está como forma de vida, ¿sí? De la que estuvimos hablando hasta ahorita, sí, suena metafísica y como forma de preguntar, pero la ética sigue estando ahí, ¿no? La forma en la que vivimos, ¿no? Ahora, esta parte de la filosofía muchas veces suele relegarse dentro de los ámbitos más académicos, pero definitivamente no se le puede negar. Necesariamente hay una ética en la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos con la gente sí. y pues vaya, cómo hacemos de nosotros una persona, ¿no? Nos metemos en alguna categoría. Sí, claro, como mencionas, hay algo que está diciendo Alessandro, algo muy importante, dio unos detalles de lo que la metafísica, la epistemología, a fin de cuentas, lo que va a interesar o lo que se va a hacer importante es cómo leemos nosotros la interpretación, ¿no? O sea, qué es lo que quieres buscar de tal objeto. Sí, fíjate que ahorita que se podrá, la gente que lo vaya viendo, analizando, va, como dices tú, se llega como que a confundir, pero no, es como dices tú, sí, son dos procesos, bueno, son dos cosas diferentes y llegan a un punto que se van a encontrar, como dices tú. También dijiste, hay cosas que no tienen explicación, por ejemplo, los sucesos naturales, ¿no? De la Tierra, que a veces sucede, no sé, una erupción o algo nuevo en el mundo que se da, y dices tú, ¿cómo llegó a suceder? Y como dices tú, muchas veces las personas, nosotros entendemos que la filosofía, pues que tiene cierto concepto o sucedió por algo, no. Hay veces que no entienden por qué suceden las cosas o nosotros como personas no sabemos a veces ni por qué nos relacionamos o qué buscamos. Entonces, como dices tú, ahora como ha evolucionado todo, que está tan cambiante, no siempre suele mandar la filosofía. Hay otras maneras de sacar interpretación o buscarle su contenido o significado. Claramente, ¿no? Y pues a propósito con el ejemplo, ¿no? O sea, que uno no sepa por qué está ahí el volcán, bueno, la ciencia ahí tiene sus Sí, respuestas, ¿no? O ajá, sea, no se trata de una postura anticientífica, por supuesto, ¿no? ajá, sí. Pero entender que funcionan en conjunto y no separadas, ¿no? Muchas veces se trata de hacer este dualismo en el que o las ciencias tienen la razón o lo humanístico es lo que tiene que prevalecer. No funciona así. O sea, o hay una tercera opción o es que estas dos tienen que trabajar juntas. En cualquiera de los casos, separarlas, abstraerlas de esta manera, no lleva a ningún lado, nos deja en un... Cada uno está peleando desde su trinchera, no se llega a algo. Sí, claro, y también mencionaste otros conceptos muy importantes del profesionalismo y pues del estudio, que es el dualismo o individualismo, o sea, tienes que saber qué es el contenido de cada una y saber si lo puedes relacionar, ¿no? Como dices tú, hay cosas que podrán ser en la vida muy parecidas, pero no siempre es así, hay que saber a veces trabajar separadamente una de otra y saber en qué momentos se pueden cruzar y funcionar entre sí. Exactamente, ¿no? Y ese es un punto de cuidado en realidad, Sí, porque sí necesariamente hay cierta separación, pero hay que ver hasta qué punto sí, la claro. separación la estamos poniendo nosotros, porque En no lógica, sé, ¿no? lógica, dice Wittgenstein, ¿no? Un filósofo del Sí, lenguaje y ujú. un lógico, ¿no? Dice, en la lógica no hay sorpresas. ¿Qué te está diciendo? No, o sea, si estás siguiendo un método lógico, no te va a salir un factor que no considerabas. Si lo estás considerando todo, no hay sorpresas. Es lo que es. Todo, es, todo, Sí, todo está de cierta forma no predestinado, pero si estás siguiendo una lógica en la que estás considerando las cosas, no te puede salir una de estas cosas con su propio procedimiento lógico y sorprenderte. Ya lo consideraste, ¿no? sí, sí. Entonces, de nuevo, hay que tener también presente hasta qué punto nosotros ponemos esta separación, ¿no? O sea, mencionaste ahorita un dualismo, ¿no? Eh,
el dualismo es un peligro aquí en filosofía, debo Sí, decir, ¿no? Eso es un peligro porque cuando tú haces un dualismo, lo que suele pasar es que ya separaste la realidad, ¿no? sí, Ahorita teníamos una actividad de un café filosófico en el que conversábamos del budismo. Hubo quien dijo que tenía su sala para meditar y luego estaba el trabajo. Está bien, pero ya hiciste un dualismo. ya Ya está separaste tu una cosa de trabajo otra. Ajá, y ya sí, está tu sala. ¿Qué pasa si las trabajas juntas, no? O sea, no es pregunta retórica, verdaderamente, ¿qué pasa cuando las trabajas juntas? Pues sucede lo que la filosofía busca en realidad, que es unidad, es universalidad, ¿no? Muchas veces el filósofo se olvida de este trabajo y se abstrae del mundo, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? Miren a Descartes, ¿no? Que sí, es te de acá. dice, o Descartes, ¿no? No sé, Descartes. no sé Sí, de como sea, cómo, Descartes o Descartes. Sí, está bien. como sea, ¿no? Sí, Dice, ¿qué te dice? Ah, es que cogito ergo sum, pienso por ende existo, y es la única certeza con la que partes, ¿no? Ya sí. después te explica que Dios no te mentiría, todo eso, está bien, no Se interesa, pone más pero ese teológico. proceso, sí, de teológico, sí, esta parte se abstrae, ¿no? Ahora, que Sí, si se reconecta con el mundo, lo vemos después, nos estamos quedando con esta parte de abstraernos, ¿no? Luego está un alemán por acá, o un austriaco de lengua alemana, de nombre Edmund Husserl, que él te propone la epogé, la suspensión del juicio, ¿no? sí. Él te dice, bueno, es que para conocer las cosas primero tenemos que separarnos, tenemos que suspender el juicio porque te dice, la conciencia siempre es conciencia, perdón, la conciencia siempre es una conciencia de aquello mismo, ¿no? No, Sí, no sí. es que accedamos a la cosa misma, está enrevesado ese trabalenguas. No es que accedamos a la cosa misma, sino que accedemos a la percepción de la experiencia de aquello, Sí, o sea que ¿sí? no te entrometes de lleno, pero sí tratas de conocer como que algo así como el contenido, lo que trata de dar a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sucede, mucha gente dice, Sí, pues me quedo en la apogé, ¿no? sí, O por irme a un ejemplo más popular, me voy con Nietzsche, ¿no? ¿Qué te dice? El nihilismo, ¿no? Hay sí, gente que dice, no, pues Nietzsche es nihilista. Mal, ¿no? Reprobados. Nietzsche no es nihilista. Te dice, el nihilismo es transitorio, es una parte necesaria, pero es mero trámite, porque ¿qué vamos a hacer con el nihilismo? Lo mismo que los mayas. ¿El cero qué es? Posibilidad, es sí, posibilidad. Eso te dicen los mayas. Entonces, no se trata de abstraernos del mundo y quedarnos ahí como flotando. No se puede para empezar. Entonces, al no ser eso posible, al ser irreal, entonces, ¿qué pasa? Ya estás en el mundo, tienes que conectarte. Entonces, esta parte, pues no hacer un dualismo. No se trata de que, está mi mundo y está el de los demás. O que, es que cada persona tiene un mundo. Estamos en un estado de cosas. Eso se dice que es la realidad. Por consecuencia, ¿qué pasa? La trabajamos, no nos abstraemos. Es esta cuestión, ¿no? sí, todo lo que dijiste sí es muy importante y pues obviamente tiene sentido, no recobra a lo que tiene que ser, no a cómo tiene que funcionar. Y sí, como lo vas explicando poco a poco, también mencionaste el último, bueno, que se mencionó lo del dualismo y todo eso, no siempre, como dices tú, no siempre tenemos que funcionar así como de cierta manera, yo puedo hacerlo por acá, por mi cuenta, y luego también como relacionaste de esa persona que me tiene su sala para meditar y aparte pues su zona de trabajo, no su otra oficina y como yo lo entendí, digo yo, bueno, puedes, está bien, no es elección de cada quien, pero digo yo, si estás en tu área de trabajo y estás en momentos solos, tú en ese mismo rato o lo que estés trabajando puedes meditar. Y sí es cierto, por ejemplo, yo he estado en actividades, en cosas mías y me pongo a pensar, o sea, a cuestionar eso, o sea, no porque me esté arrepintiendo o que le quieran encontrar otra respuesta, sino que simplemente estoy pensando pues, en ese proceso que estuve y que yo lo seleccioné o que quiero realizar. En pocas palabras, a donde yo voy decisivamente, ¿no? A querer que suceda para bien para mí o para otras personas o para donde lo estoy aplicando, ¿no?
Y sí, es algo de mucho contexto, perdón, lo que es la filosofía, sus definiciones, conceptos. Y pues, como dices tú, hay muchos, vaya la redundancia, filósofos, pensadores, que son, como dices tú, que parecen trabalenguas, pero de cierta manera, si lo tratas de captar, entender, pues vas a saber qué es su contenido, ¿no? Sí, Claramente es un trabajo, esta rama de la filosofía se llama la hermenéutica, es la sí, interpretación de los textos y la cosa es, lo que entiendo es, en lo poco que lo he revisado, es qué tanto podemos presionar al texto para que nos diga algo ahora, ¿no? Porque claramente tratar de emparentar al pie de la letra el discurso de un tipo que lleva 500 años bajo tierra, pues puede traer complicaciones. Entonces, es que tanto podemos estirar, por así decirlo, este chicle y que no sea una mentira, sino que aún sea lo que el autor, dentro quiere de su plasmar, ¿no? marco, tenía capacidad de decir, ¿no? Sí, lo que dices tú, o sea, está bien querer, se entiende, ¿no? Por humanidad o por este sentido del ser humano de que a todo siempre le quiere sacar un poquito de más, ¿no? De lo que originalmente es, pero te voy a dar un ejemplo muy racional o muy básico, por ejemplo, eso yo lo puedo entender. Yo antes tenía un trabajo que de cierta manera se relacionaba con la electrónica y me acuerdo que alguien así parecido como tú, así letreado, pues, o sea, libros y todo eso, decía, ok, a esa pieza que tú estás trabajando, que estás haciendo práctica, está bien, me dijiste el error que tiene cierta pieza de la placa, y me acuerdo que dijo, nunca traten de buscarle errores de más, porque si están buscándole y buscándole, van a encontrar más cosas que tal vez sí, de cierta manera no se querían encontrar en ese momento, pero o sea, a lo que él se refería, o sea, yo te estaba dando una instrucción de que quiero que le busques o que no quiero que le encuentres. Entonces me trajo eso ahorita lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces te queremos estirar de más, pero no, o sea, como dices tú, con que simplemente le puedas entender lo que quiere plasmar dicho autor, filósofo, etcétera, científico, pues con eso hay que trabajar, ¿no? Porque primero hay que saberlo diversificar y luego después, pues, si se puede aplicar, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente. Y pues decir qué es lo que quería decir el autor. Hay unos con los que es relativamente fácil, vamos a Sí, decir, y hay otros con los que no lo es tanto, ¿no? Mire los presocráticos ahí, pues bueno, nadie estamos seguros qué querían decir sí, estos tipos, ¿no? Con las 10 líneas que tenemos entre todos, sí. formado de todos sus textos, ¿no? Fragmentos de textos. Pero sí, todo este tema es algo por investigar todavía, ¿no? Sí, pues es algo que pues apenas en la vastedad de la inteligencia humana, pues como dices tú, se va trabajando, se va entendiendo más contextos, ver otras maneras sin salirse, pues como dices tú, ¿no? Cuando llegas al punto de donde se va a chocar las dos partes, pues trabajar, ¿no? Muy bien, Alessandro. Ahorita pues que ya dimos un buen amplio de contexto, definiciones, conceptos, ejemplos básicos o muy racionales. Una vez comprendí esta parte de la definición, para nosotros como personas, seres humanos que interactuamos, porque es importante tener comprendido y aplicar la filosofía o estos tipos de filosofía hoy en día. De nuevo, ¿no? Recordar las tres categorías de filosofía, ¿no? Está la ética, la forma de vivir, está la forma de preguntar, que es la epistemología, y está la metafísica, ¿no? Ah, pues vamos a decirlo de qué manera. Tal vez a una vida menos académica, pues metafísica, tal vez es lo que menos interesa. Dices, bueno, pues igual nacimos de una patata, igual nacimos del agua, igual nacimos de Dios, Sí. lo que sea. Está bien, pero no me ayuda a mi día a día, ¿no? Que es completamente válido, pero en cualquiera de los casos, pues diría la ética es lo que responde más inmediatamente a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos sirve la filosofía? Puede salir a la calle.
hasta cierto punto. Puedes salir a la calle, eh, puedes por lo general tener una conversación con alguien y la mayoría de veces tener la certeza de que no te va a pegar una bofetada. Es una Sí, ética, es una forma de convivencia, sí, ¿no? Ahora, trae sus problemas también, trae sus temas, no necesariamente porque se quiera que cada persona le pueda pegar una bufetada a la otra, sino porque obviamente cuando un sistema se mantiene, particularmente en el ético, que es en lo que me voy a centrar, muchas veces los valores se quedan como ocultos. No sé, sí. no sé la expresión exacta. Se quedan como metidos dentro de una capa de polvo en la que cuesta realmente entender qué es lo que se está diciendo. Sucede con la filosofía. Eh, Conversaba con mis compañeros. Entrar a filosofía buscando escuchar cosas nuevas, te vas a decepcionar muchas veces, porque vas a encontrar que la síntesis de la mayor tesis de un filósofo ya está en el saber común, ¿sí? Sí. Si yo te digo, el ser del ente son los fenómenos, me vas a decir, ¿y esa capirotada cómo se come? Y yo te voy a decir, te la pongo fácil, eres lo que haces. Tú dices, así de fácil. Sí. Pues sí, o sea, y suena hasta burdo, suena hasta grosero, de repente, no sé si rebajar, pero cuando menos, eh, no sé, quitarles todo ese constructo a los autores y reducirlos a una frase así que dices, pues para eso me metí a la carrera, para escuchar lo que me dice mi tía, lo que me dice mi abuela, mi mamá en las mañanas. Sí, sí, te metiste a eso, pero de nuevo, con la filosofía no te interesa, y aquí viene otra respuesta a eso, a la pregunta inicial. La filosofía, curiosamente, no interesa tanto por sus conclusiones, sino más bien por sus procedimientos. Tú Sí. vas a estudiar a un autor no por la conclusión que te vaya a dar. Tú no abres cualquiera de estos libros para escuchar algo que podrías resumirlo en una frase o en dos, si es que es muy amplio. No, no vas a eso, vas a seguir el procedimiento que siguió el autor. Por consecuencia, pues, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? Son procedimientos, ¿no? ¿Por qué sucede que un matemático, verdaderamente matemático, que funcione con números, aprende más fácil? Porque son procedimientos, ¿no? Son procedimientos. Es Sí. seguir ciertos axiomas, ciertas proposiciones y por consecuencia, ¿a qué llegamos? Pues este resultado está bien. 2 más 2, ¿qué es? 4. Está bien, tenemos el 4, pero ¿qué nos interesa? Esto que El sucede aquí. procedimiento. Exactamente, ¿no? Ahora, parecerá que me desvíe de la cuestión de la ética, pero me parece bastante afín esa parte. ¿Qué es la ética? Es un sistema hasta cierto punto lógico, creo que completamente lógico, dependiendo el, el, el sistema ético que tomes, perdón la redundancia, en el que a consecuencia de esto sucede esto otro, ¿no? Y cómo Sí. es que se establece un vínculo, cómo se establece una relación, cómo es que yo soy junto a las personas, ¿no? Esa es otra, ¿no? No hay ética si no hay más personas, ¿no? Volvemos a la cuestión de la abstracción, no soy yo solo, soy yo y además, al ser yo, son todos los demás, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? Creo que está en esas dos cosas, son procedimientos y si lo quieres llevar muy a lo práctico, creo que la ética es lo más fácil de contestar, ¿no? Podría entrar en la epistemología, pero de nuevo, Kant no lo tengo tan visto y sé que ese es obligado. Sí, como dices tú, hay contextos pues que se quiere hablar, pero se tienen que tener bien visto, ¿no? Y como dices tú, eso es muy sincero y bueno de tu parte, ¿no? Es lo que se nota de la pues profesionalidad que estás creando y pues que ya tienes en ámbitos que ya estás comenzando. Y algo muy importante es que mencionaste que tú has platicado con compañeros de lo que es pues lo que es la carrera, la licenciatura y algo que dices muy importante, si entras con esa idea o con esa onda de que quiero lo que dijiste ahorita,
de que quiero saber, qué es lo que se trata y ya, ¿no? Pero no, como dices tú, hay que saber el procedimiento, ¿no? Y eso es como con cualquier carrera, ¿no? Por ejemplo, un decir, no, sin ofender a ingeniero especial, ir directo a la NASA o con Elon Musk a SpaceX y subirme a una nave. Sí, es lo que es el objetivo, ¿no? Pero al llegar a ese punto, tal vez hay que trabajar, ¿no? Hay que construir, hay que seguir una idea, hay que aplicar, buscar metodologías y es lo que se vuelve, ¿no? Como dices tú, de los libros de que te dejan estudiar a un autor, tiene sentido. ¿Por qué? Porque dices tú, sí, como todo, ¿no? Uno quiere llegar a ver qué es lo que quiere decir el autor y ya, ¿no? Pero dices tú, si tú sigues como todo un procedimiento, como cuando es una receta de comida o lo que sea, es más nutritivo estar en esos puntos, como dices tú, ¿por qué? Porque así vas aprendiendo lo que realmente tú estás sintiendo, lo que realmente quieres buscar de esa interpretación que ya está establecida, ¿no? Como lo mencionas, y es algo que se tiene que ir estudiando, ¿no? Trabajando paso a paso y más en este caso, ¿no? De lo que es de la filosofía, lo que es de la carrera. Cualquiera de los casos, yo diría, ¿no? Sí, También es una, no sé dónde categorizarla, ¿no? Pero también pensar que solo en filosofía se piensa es un error, es otra abstracción, ¿no? sí, Es pensar que no, es que solo los filósofos tenemos o tienen, no sé qué asco, llamaron a mí mismo filósofo de repente, ¿no? Pero eh, es que solo en filosofía se va a pensar, ¿no? O que se contrasta muchas veces con con la contraparte, ¿no? De que los filósofos decimos pura mafufada, ¿no? Entonces, esta parte, pues bueno, de nuevo, procedimientos, ¿no? Si nada más estás escuchando, naturalmente va a ser una mafufada, ¿no? sí. Pero es el procedimiento, ¿no? Ahora, se puede decir muy toscamente, ¿y yo para qué quiero seguir el procedimiento de ese señor? Se vale, pero pues bueno, ahí sí es a lo que venimos, ¿no? Sí, es lo que hay ahí. Si quieres seguir la idea, pues tienes que seguir el camino, ¿no? Claro. Sí, de hecho, pues también lo que es, por ejemplo, mi carrera, también para ponerlo de ejemplo, y también sin ofender a los que son licenciados, los que hacen la abogacía. Sí, uno cuando entra a trabajar, muchas veces trae la idea, licenciado en Derecho, pues ya, fácil ejercer y meter a gente a la cárcel y defender a gente de la justicia. Sí, como repito, sí es el objetivo, pero igual hay autores, profesionistas que pues de lo que es el derecho y de sus materias, sus ramas, pero como dices tú, tienes que ir trabajando el contenido de lo que hay. Sí, si lees un artículo en específico, si de volada quieres entender en cuánto se puede sacar a tu cliente o cómo, qué tanto se puede salvar, sí, pero para llegar a ese punto, mi experiencia, lo que he leído, cuando vas leyendo el procedimiento, el paso a paso, tratando de entender cada palabra explica, pues dices tú, no lo sabía, yo tenía otra idea, ok, lo entiendes, sigues el procedimiento, y ya cuando lo entiendes, sí, ya llegas a lo que es el objetivo de la materia, lo que es la abogacía, ¿no? Como dices tú, igual de cierta manera se relaciona la filosofía con el derecho. ¿En qué sentido? En que no nomás es como que ir a escuchar y de volada, no, el que quiero saber lo que yo estoy buscando, no. Tienes que seguir un procedimiento, ¿no? Tienes que seguir un código de decir, para llegar a lo que está diciendo él, pues yo tengo que aprender, no, paso a paso, etcétera. Sí, claramente, claramente, ¿no? Y van de la mano, Sí, no he revisado planes de estudio de derecho, ¿no? No estaban mis opciones, pero pues de sí. ley, ética, va, ¿no? Sí, sí, de hecho sí me tocó ética, lo que es pues en lo que es en el plan académico, y sí trae ética, pues de cierta manera de los otros de metafísica, bueno, no directamente no, pero igual epistemología, pues sí, eso sí se investiga de cierta manera en algunas materias, y pues sí, filosofía, a fin de cuentas, aplica en qué sentido, pues tienes que llegar a una conclusión, o sea, seguir procedimientos, pero buscando la conclusión siempre, o sea, el objetivo de ello. Y pues sí, también es de mucho estar pensando, ¿no? Porque como dices tú, no nada más es leer por leer y llegar y querer buscar frutos de eso nomás porque sí, no. Sí, claramente, ¿no? A todo buen texto se le tiene que sacar ese Sí, fruto que traiga adentro, ¿no? Por sí, seguir ese ejemplo, ¿no? sí, claro. Muy bien. Eh,
Sí, ya dicho esa parte, Alessandro, pues, de lo que estamos viendo, de lo que, cómo se puede comprender, aplicar lo que es la filosofía en el día a día, ¿no? En el ámbito. Y muy bien comprendida y entendida esa parte, vamos a pasar a la siguiente, pues, cuestionamiento, punto. A lo largo de la historia de la humanidad, en este pleno siglo de lo que es del tema, siglo XXI, han surgido muchos pues acontecimientos, ¿no? Lo que es en la palabra revolucionaria o revolucionario. ¿Por cuáles motivos se le considera así? O sea, de que todos los sucesos que han pasado se puede llegar a pues a lo que es el contexto de ser revolucionario. Término complicado en realidad. Explico por qué. Porque hay dos tipos de respuesta a lo que se le llama revolucionario, ¿no? Por un lado está aquel que te dice que cualquier cambio es necesariamente a mal. Es un argumento que te suele decir todo tiempo pasado fue mejor. Es un argumento nostálgico, está mirando hacia Sí. atrás. Luego está la otra respuesta que te dice que cualquier cambio es una revolución. Ah, complicado en ambos casos. Explico por qué en ambos. En este último encontramos muchas veces que a cualquier cambio con referente a cómo se han llevado las cosas hasta ese momento, se le dice una revolución, se le dice un cambio para mejor. Y no necesariamente, porque cuando nosotros escuchamos este argumento, muchas veces vamos a encontrar que no se está afirmando necesariamente lo que se esté haciendo bien. No se está afirmando eso, se está negando lo que se hizo anteriormente. Se Sí. dice, no, es que antes se hizo mal, antes lo hicieron mal, ellos lo hicieron mal. Se refleja, pero por negar algo, yo no estoy más cerca de afirmar una cosa. Yo me puedo pasar toda la vida diciendo lo que este lápiz no es y aún así no llegar a decir esto es un lápiz. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que pasa con estas cosas es que muchas veces, al igual que el argumento nostálgico, este segundo argumento en el que esto es bueno porque lo anterior era malo, es también nostálgico, también está mirando hacia atrás. De nuevo, yo puedo decir, este lápiz no es, o bueno, esta cosa no es un cuaderno, no es un sacapuntas, no es una computadora, no es un lente, no es, no sé, un cabello, pero me puedo pasar así toda la eternidad sin llegar a decir esto es un lápiz. No asevero, no afirmo, estoy negando. Y eso no ayuda. Sí, está bien, estás descartando una cosa, pero ¿cuál es la propuesta que me traes y cuál es el sí que me vas a dar? ¿Qué es ese espíritu positivo que tratas de vender para poder llegar a construir algo, ¿no? Me voy al otro, ¿no? Me emocioné con este. Luego está el argumento que es evidentemente y más, sí, de forma más evidente es nostálgico, que te dice todo tiempo pasado fue mejor. De nuevo, no se puede regresar al pasado, es una abstracción también eso. Estás tratando de mirar hacia adelante mientras caminas hacia atrás. O si Sí. es al revés, estás caminando hacia atrás mientras miras hacia adelante. No se puede, ninguna de las dos. Ambas caen en el error en tomar siempre como referencia a lo que se hizo antes. Uno te dice, oh, es que estuvo bien, y el otro te dice, ah, es que estuvo mal, pero ninguno te afirma nada hoy. ¿Qué pasa? ¿No? Esta posición, lo que sucede es que nos deja en los tiempos como en los que estamos, no necesariamente ahora, sino en el que constantemente la historia le termina dando una vuelta, ¿sí? En el que se llega a un periodo, vamos a decirle, medianidad, ¿no? Con miedo de utilizar un término heideggeriano. Una medianidad se entra dentro de precisamente una mota de polvo en el que se pretende avanzar, en el que se pretende afirmar mediante la negación o el anhelar de lo que se hizo en el pasado. Sí. Ambas son fantasías, son errores, abstracciones. No sé si no se debería, pero hay que tener cuidado con esa parte. No sé, me emocioné.
No, no, sí, como dices, totalmente. Como dices tú, si quieres caminar hacia atrás y ver hacia adelante, no, me parece que dijiste, no sé, no, o sea, ajá, no tiene lógica. Y luego, como dices tú, lo que es de lápiz o cualquier otro objeto, estás, tiene un propósito, ¿no? De lo que es ser un lápiz, o sea, de lo que te está ofreciendo, pero como dices tú, cuando te erras a algo o al pasado o a algo que no es realmente, pues como dices tú, entonces no me estás ofreciendo lo que es parte del sí, o sea, de una respuesta positiva, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Esta parte, pues le digo positiva, ¿no? Y tengo a un fulano que se llama Augusto Comte, ¿no? Le dicen el padre o el Sí, abuelito del positivismo, ¿no? sí, sí, sí. Este fulano que te dice, estamos construyendo, ¿no? Y este construir, pues tiene la comprensión corriente de decir, ah, es bueno, va para bien, va para mejor, ¿no? Vamos Es, a darle. Ajá. sí, no es, sí, se puede decir positivismo y lo podrías, le podrías poner con cuidado de la distancia ya en un sentido más riguroso, pero le podrías decir también un optimismo de cierta forma, ¿no? Sí, hay muchos pues autores de estos, por ejemplo, a Augusto Conte, sí me acuerdo que en lo que es en derecho, sí a veces lo teníamos que leer, y como dices tú que es el padre de lo que es el positivismo, y como que todo bien, con que se le encuentra algo bueno, adelante. No, como dices tú, hay que saber si realmente es eso, es lo que te decía yo, como los que son de derecho, ok, estás leyendo algo, ¿es eso realmente lo que se tiene que entender para proseguir o seguir? Y como dices tú, o tienes que detenerte tantito y decir, hay que leer todo lo que hay detrás o qué es lo que realmente está encaminando a eso. Sí, exactamente, ¿no? O sea, saber, me atrevería a decir, no muchas veces se sabe por completo lo que se está afirmando y se puede llegar a errar de Sí, nuevo, pero el asunto es que se está tratando, ¿no? O sea, y sí, aunque suene un poquito así como de que, pues bueno, lo está intentando, no, no sé si ese es el tinte que quiero dar. Me refiero, se está afirmando algo, es decir, se toma una certeza, se está trabajando a partir de un punto. Toda propuesta tiene que partir de un supuesto incomprobable, ¿no? sí, En matemática creo que está este teorema de incompletitud de Gödel, creo que se pronuncia así, en el que te dice, todo sistema matemático tiene dos formas. O es circular y es falso, o es correcto, pero tiene un punto que no es sí, comprobable, ¿no? Entonces es esto, ¿no? ¿Por qué afirmas esto? Tengo mis razones, pero va a llegar un punto en el que la pregunta va a ser ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y se puede regresar ahí y puede que llegue un momento en el que se diga, no, pues ya de ahí ya no sé, ¿no? Pero no está mal, no está mal necesariamente, ¿no? Es eso, ¿no? sí, como dices tú, muchas veces sí es lo que es y a veces no, pero hay que ver por qué a veces, aunque es una respuesta positiva o negativa, pues hay que leer todos los contextos, ¿no? Para saber cuál encaja con tu personalidad o con el trabajo que estás haciendo, ¿no? Con la finalidad. Obviamente, ¿no? Tema personalidad es Sí, complicado en realidad, ¿no? Porque eso es el ego, no sí, necesariamente dentro de términos budistas que lo traje hace sí, rato o cuestiones medio psicoanalíticas, pero no sé, obviamente hay filósofos con egos, sobran, pero no sé si es lo principal, ¿no? O sea, que coincida con mi personalidad. Está bien, ahí sí vamos a lo que te propone Husserl, ¿no? Vamos a decir epogé. ¿Qué tanto es mío, lo que llamo mío, y qué sí, tanto es lo que está condicionado por el contexto en el que me muevo, ¿no? ¿Qué tanto se me ha impuesto? ¿Qué tanto he aceptado yo? ¿Y qué tanto me he dedicado a trabajar, ¿no? En cualquiera de los casos es saber diferenciarlas, ¿no? sí. Entonces, pues personalidad, es complicado, se tiene que hacer este proceso vamos a decirlo así, de desmenuzarlo para poder trabajarlo lo más, con cuidado de la palabra, lo más puramente posible. Nótense las comillas que estoy haciendo, ¿no? Pero vamos a decirlo mejor, de la forma más libre, ¿no? Que es la suspensión del juicio
trabajar libremente, ¿no? La aspiración de esto que estoy diciendo de Husserl, y ahorita mencioné a Heidegger, te trabaja en la fenomenología de forma diferente, pero este trabalenguas, ¿qué pretende la fenomenología? De una forma u otra te está diciendo, hay que ver las cosas como niños, por ponerlo en una definición simple, Sí, ¿no? sí. Hay que verlo sin prejuicios, pero no te lo dice como, ay, hay que volver a ser niños. No, no te está diciendo eso. Está consciente de que no puede regresar a eso. Es hacer el ejercicio, el procedimiento Sí. para poder acceder pues a las cosas mismas, no vamos a decirlo así, ¿no? Sí, o sea, es como dices tú, de saber de qué manera, ok, si quieres de cierta manera voltear al pasado, volver a ser lo que eras antes, ok, hay que saber ahorita en tu presente, ya de grande, que de ciertas formas, desde con ciertas, se puede decir, herramientas, etcétera, códigos, de esas cosas que eras antes, aplicarlas a las situaciones que estás sucediendo ahora mismo, ¿no? También lo que dices de lo que es el ego, el que sí gira todo alrededor de ti. Sí, como dices tú, es muy complicado cuando también hay otra tercera cosa, lo que es la personalidad, ¿no? Hay muchas personalidades muy complejas, muy diversificadas, o, ¿cómo te puedo decir? Sí, de ese tipo, pues, o sea, de que eso está muy, muy variado, es un mundo donde hay muchas formas de pensar, de llevar las cosas a cabo, de saber pensarlas simplemente o ya sacarles contexto. Y como dices tú, sí, tienes que entender lo que es propio, porque sí, como dices tú, esto es mío. Y sí, por ejemplo, un decir, ¿no? Un ejemplo muy simple, estoy afuera sucediendo, no sé, una manifestación o un evento muy importante. Es cuando muchas personas, como dices tú, igual para, sin tratar de ofender, es por mí, esto yo lo hice, yo lo concreté. Sí, pero como dices tú, y aplicando un poco lo que es lo que estamos platicando, dices tú, ya ves cuando entra el choque, ¿no? Del poder interno o choque de poderes, pues sí, de lo que es ya fuera de ti mismo. Y dices tú, es algo complicado, ¿no? ¿Trabajarlo de la mano o por separado? Sí, claramente, ¿no? O sea, es medir. Claramente es complicado que uno no se puede ver en tercera persona, Sí, ¿no? ajá, sí, claro. Esto lo vemos en esta frase que en realidad es un desprecio a la otra persona, ¿no? Esta frase que te dice, ponte en los zapatos del otro. Suena bonita, pero Sí, ya lo rebajaste. Ya no estás pensando en la otra persona, te sí, estás pensando a ti en ese lugar, ¿no? sí, 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 Ahora, claro. si puedes pensar a la otra persona, quién sabe, tengo que estudiarlo todavía, ¿no? Sí, sí, Pero claramente la estás pensando, pero me refiero darle todo ese valor, el entender es una persona también, y yo tanto soy persona como esa otra persona que tengo de frente. No es que, es que yo por ser yo, o de que no, es que él por ser él, no se trata de eso, somos personas, va por ese lado, ¿no? sí, lo como dices tú, independientemente de cualquier filósofo, científico, bueno, en esto que estamos hablando, la filosofía, sí menciona casi siempre o de diferente manera que los seres humanos, por naturaleza, somos egoístas o egocéntricos o que el mundo gira alrededor de nosotros y muchas veces, como dices tú, es difícil el decir, no, no, o sea, no tú, o sea, de que como persona, no, es que no soy egoísta o sí le estoy dando su lugar. Y como dices tú, tengo que ver si necesariamente lo que estoy pensando eso es, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Esta, esta parte, doy una vuelta, ¿no? En el que no se afirma la otra persona, me estoy afirmando a través de ella, ¿no? Medio psicoanalítico, probablemente, pero es medir esa parte, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy tomando de lo que considero el exterior? ¿Qué tanto necesariamente se me impone? Pues ya no sabemos estas historias, o bueno, pues hecho, vamos a decirle, en el que por la condición social en la que nos encontramos, se nos condiciona a comportarnos de cierta manera, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en los temas, en
ok, sale un drogadicto dentro de la casa, ¿no? Sale una persona adicta a las drogas. No, 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 lo voy a decir en plural, ¿no? Considerando Sí, que hay oyentes también, ¿no? sí, ¿No se han dado cuenta que cuando una persona se le descubre adicta a las drogas, todo su entorno contribuye a que esa cosa termine mal? Cómo se le sí, relega, cómo se le separa, se le señala. Ahora, es todo un tema, no es una apología a las drogas. Es decir, cómo el entorno contribuye a que el resultado no pueda ser otro más que una desgracia, lo que nosotros llamaríamos una desgracia en cualquier caso. Entonces, ver esa parte, ¿no? Ver qué tanto de lo que llamamos nuestro, y de nuevo hago el énfasis en ese nuestro, porque ah, decir que el humano tiene una esencia, lo mencionaste hace rato, ¿no? Que está este argumento de que el humano por naturaleza es egoísta, ¿no? ajá, lo que se lee. Ah, sí, ya una naturaleza humana, ya estamos en un supuesto esencialista, Sí, ya sí, sí. estamos en un punto en el que ya le estamos presuponiendo algo, y al presuponerle algo ya está bastante cerca de decir, no, es que así son las cosas, así tienen que ser, ¿no? Muchas veces ya con el tema de naturalismo, ¿no? Llega esta parte de que no, es que tendríamos que comportarnos según la naturaleza, ¿no? Otro dualismo, naturaleza y la cultura, ¿no? O Sí, la humanidad, ¿no? Dice Spinoza, ¿no? Este filósofo, no recuerdo su nacionalidad, nada, se me fue, bueno, Spinoza, Baruch Spinoza, que te dice, no se levanta un reino dentro de otro reino, ¿sí? O sea, sí, sí, no sí, es que sea sí, lo he escuchado. el humano y la naturaleza. ¿Qué tal si son las dos? ¿No? O sea, es esta parte, es trabajarlo, ¿no? Ahora, ambos son argumentos, se pueden trabajar, pero es procedimiento de nuevo, ¿no? Vuelvo a darle una vuelta. Es el procedimiento que se sigue para trabajar la propuesta, ¿no? Si yo digo, no, es que deberíamos regirnos según la naturaleza, ¿qué me entiendes por naturaleza? ¿No? O sea, ¿qué es lo que entiendes que le es esencial al humano como para decir, esta es su naturaleza? ¿No? Sí, Luego habrá quien te diga, no, es que el humano no tiene naturaleza. O sea, no es algo más allá que la propia facultad de decirte, yo no soy nada. Y sí, ese nada no significa de que, ay, entonces nos vamos a tirar a llorar todos. No, de nuevo, ¿qué es el cero? Posibilidad. No somos nada. Podemos hacer lo que sea de nosotros, ¿no? Ahora, obviamente, ya entra esta cuestión social, por supuesto, ¿no? No se trata de que, bueno, si yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces voy a salir a matar a medio mundo. Nada, no se trata. No lo lleves al absurdo. No va a resultar en nada. Se trata de trabajar la propuesta y decir, ok, el humano no tiene esencia, pero yo no estoy empezando de cero. No estoy empezando de cero. Ya hay una sociedad a mi alrededor. Yo soy parte de esa sociedad. ¿Cómo es que funciona en ese juego? ¿No? sí, claro, como mencionas, uno como ser humano tiene códigos. Ajá, sí, una cosa es tener tu código, o sea, tu esencialidad, pero una cosa es que te pertenezca a lo que te rodea, ¿no? Pues hace rato como mencionaste, es que todo me pertenece, como dices tú, no, o sea, forma parte de tu forma de actuar, de convivir con la sociedad o de aportar a esa cultura, pero como dices tú, que dijiste ahorita, hay que crear un reino dentro de otro, o sea, no puede ser así, como dices tú, hay que trabajar en los procedimientos y ver qué otras formas se puede hacer lo que tú quieres que funcione, pues, a tu forma de tu ideología o personalidad. Claramente, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Le doy una vuelta y aparezco Sí, casi descompuesto, ¿no? ¿Qué es tu ideología? Constructo, ¿no? De esta sí, palabra tan quemada que la tenemos, ¿no? De que es un constructo social. Hay sí, que ver sí, qué es realmente esta parte, ¿no? Pero tiene algo de verdad, ¿no? Incluso si dijésemos que es un error, incluso yo te diría, en el error podemos buscar el acierto, ¿no? sí, 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 claro. me regreso al ejemplo, ¿no? Esto de que el ser del ente son los fenómenos, simplificado, eres lo que haces. Habrá quien te pueda decir, es un error. Sí, hasta cierto punto, en un sentido riguroso lo puedes decir que es un error, pero ¿en qué punto tú dices, en este error que estoy cometiendo,
aún hay algo de verdad. Ujú. Sí, Entonces, decir, es que esto es lo mío, esta es mi ideología, este soy yo. Ok, sepáralo, ¿no? Sepáralo. ¿Qué es realmente tuyo, no? Dice, si no está mal citada, esa sí me la encontré en Facebook, dice Schopenhauer, al nacer nos darán nuestro nombre, nuestra nacionalidad y nuestra religión. Y a sí, partir de claro. ahí pasaremos nuestra vida defendiendo ideales que no elegimos. Sí, y también como está esa parte, deja ir lo que te rodea o lo que estás usando, si vuelve, a fin de cuentas, quiere decir porque es tuyo. Y es como que dices tú, estás pensando, como te dices tú, te das un choque de realidad de decir, hay que analizar el contexto, ¿no? De la situación. Sí, claramente, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Ya le Sí, doy cierre a esa grabadora, ¿no? ¿Qué es tuyo, no? Es una pregunta retórica, pero de verdad, ¿no? ¿Qué le pertenece a uno como para decir es mío? ¿Mm? Hay que revisarlo, ¿no? Se los dejo de sí, tarea, dice un sí, profesor, se ¿no? los dejamos de tarea aquí que nos comenten qué es lo que sienten en esta parte. Sería muy importante que nos comenten, que nos dejen ahí en la caja de comentarios que para ellos sienten que les pertenece o cómo ellos construyen o hasta deconstruyen, pero sí es muy importante todo este cuestionamiento que te hice para que nos contestaras. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sí, hay que, ahorita como está la situación en el mundo, en cualquier ámbito, saber de separar, no tener notoriedad de las situaciones, ¿no? De saber hasta qué cierto punto tú como ser humano, con tu personalidad puedes actuar o imponer o como dices tú, el ejemplo que mencionaste hace rato, es que esa persona y te estás cubriendo, ¿no? Con su vulnerabilidad o con su situación. Y hay que entender como sociedad que realmente estamos aportando con tus códigos, con tus valores o con lo que es tu esencia, ¿no? Como persona. Muy bien, Alessandro, yéndonos a otro cuestionamiento, ya que hablamos un poco más de contexto a este cuestionamiento de la filosofía, autores, ideologías, ¿cuáles son los motivos de los jóvenes a tener varios amplios contextos o formas de ver la vida, sobre su existir, lo que es en la tierra, en este plano, y de la sociedad en que se van rodeando? Pregunta está medio larga. Sí, ajá. Sí, o sea, básicamente es cuáles son los motivos de los jóvenes a existir, pues, o sea, qué es lo que los hace llevar a cuestionarse. Ahora, pues, de cuestionarse, ¿no? Claramente digo, pues, ¿qué los lleva a existir? Pues nacieron. Dice Heidegger, están como Sí, arrojados. Está bien, ¿no? Llegaron y ya, ¿sabes? ajá, Pero, sí, ¿qué los puede encaminar a cuestionarse? Nos dijo un maestro con mucha razón el semestre pasado. Yo estoy en segundo semestre, ¿no? Acabo de entrar en la sí, carrera sí, este sí, semestre, ¿no? O sea, yo soy un chamaco de segundo semestre tratando de dar sí, respuestas a filosofía, ¿no? Ironía aparte, ¿no? Pero nos dijo, me parece con mucha razón, ¿no? Si entraron humanidades, porque comparte literatura, filosofía e historia, si entraron humanidades, si entraron directamente a ello, no por segunda opción, es necesariamente porque algo les pica, algo no les hace sentido, algo no les sí, cuadra, ¿no? Eh, digámoslo así, tú no convences a nadie de nada, nadie convence a nadie de nada. Si de alguna forma el argumento que nosotros presentamos a alguien sobre una cuestión no le convence, le hace de alguna forma un eco, no es porque le hayas revelado algo necesariamente. Está un poco idealizada esa palabra, decirle, le revelaste algo como revelación, ¿no? Iluminado, esas cosas, ¿no? No, no, sí, yo pensaría que cuando una persona atiende a lo que nosotros decimos o le expresamos o le exponemos, es porque en, en alguna parte, eso suena medio de vibras y no sé qué tanto, ¿no? Pero de alguna forma es que ya lo ha pensado, ¿no?
Sí, ya lo sí. ha trabajado de alguna forma. Yo si te digo, es que sucede que, yo que sé, un ejemplo fácil, ¿no? Eh, es que las cosas, bien aristotélico, ¿no? Las cosas tienen que tener un principio, ¿no? Sí. Yo, en cualquier caso, ¿no? A lo mejor es todo medio raro el ejemplo, ¿no? No, Se no, puede poner estuvo mafufo, bien. pero es con lo que vamos a trabajar, ¿no? No, Sí, 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 claro. a lo que me refiero. Las cosas tienen que tener un principio, ¿no? Ahorita voy a la cuestión de que si eso es una novedad o no. Al decir las cosas tienen que tener un principio, si una persona piensa que de la nada algo sucedió y ya, no necesariamente un principio, sino que simplemente apareció, pues no le va a decir nada, no va a despertarle algo, con cuidado de esa palabra también. Va a argumentar su postura, va a decir, no, es que las cosas no tienen un comienzo, te lo va a argumentar, pero sucede que si esta persona de alguna forma ya se formuló que las cosas tienen que comenzar para ser, por consecuencia, pues puede o no conversarle tu argumento, pero la cuestión ahí va a estar, ¿sabes? Sí, claro. ¿Qué pasa en la filosofía? Muchas veces el autor no nos termina de convencer su procedimiento. Ahora sí, me regreso y con mucha razón. En un error se puede bosquejar un acierto. Sí, Muy ciertamente nos dijo un profesor, eh, hay muchos tratados filosóficos que no cumplen con la lógica, no siguen un procedimiento tan riguroso. No es punto A, punto B, punto C. No, hay cosas que no siguen ese procedimiento, pero no por eso pierden su validez, sino que en ese aparente error se puede bosquejar una verdad, ¿no? No sé, compárese, um, ok, la forma en la que escribe Nietzsche, por irme con un ejemplo que puedan conocer más fácilmente, ¿no? sí, Nietzsche. Podríamos decir que es riguroso, pero cualquiera que lo lea va a saber que no es necesariamente lógico, no es decir, es por esto y por consecuencia aquí y esto da de resultado esto. Te Sí, tira un aforismo y te dice, bueno, no te lo dice, ¿no? Pero tú sabes que el trabajo es tuyo en ese punto, lo tienes que trabajar tú. Si Nietzsche te dice un aforismo que tenga en la cabeza, ok, uno corto, ¿no? Eh, yo no pude haber hecho eso, dice mi conciencia. Yo hice eso, dice mi memoria. Al final, la memoria es la que cede. ¿Qué pasa eso? ¿No? O sea, tú sí, dices, ¿y sí, ese sí, trabalenguas qué es? ¿No? A lo mejor a vos está complicado de seguir. Lo cita al revés, de hecho, pero sigue estando bien. Eh, yo hice eso, dice mi memoria. Yo no pude haber hecho eso, dice mi sí, conciencia. Y permanece inflexible. Al final, la memoria cede. ¿No? Tú dices, y esa narrativa tan bonita, no es lógica, no es lógica, pero se puede bosquejar algo ahí, se puede trabajar algo y puedes decir, esto es verdad. O por el otro lado, puedes decir, no, es una apreciación, sí, es un bello escrito, es un bello aforismo, pero de verdad no tiene mucho. Ambas se pueden, pero es precisamente no seguir un procedimiento, pero vamos a decir, rascar esa parte para entender que aún si las cosas aparentemente no siguen una lógica, aún así ahí se puede bosquejar un acierto, ¿no? Entonces, el ejemplo de Aristóteles estuvo un poco complicado en el sentido de que, pues obviamente que las cosas tienen que tener un comienzo. Suena obviedad, está bien, pero me refiero, a la hora, eh, me voy a regresar otra vez, ¿no? Ya, no, ahí no, sí, no, ya soy puro casero ahorita, ¿no? Eh, a la necesidad de afirmar una cosa, pues nosotros tenemos que, pues primeramente apreciarla y no se le entienda de que, ay, está bien bonita, mirarla. Tenemos que tenerla de frente, tenerla muy presente y poder decir, esto es, ¿no? Esta necesidad de afirmar, sí, o en cualquier caso también se puede decir, es que esto no funciona así,
no se enseña, no se enseña. Tuve compañeros que se fueron el primer semestre, no de la carrera, sino del tronco común, que pues me parece el punto más noble en el que te puede salir el decir, pues no, no es lo que quería, claro, pero si no es la actitud siquiera, ¿no? Le podríamos llamar así, pero vámonos con un término que no sea tan cargado de cierta, no sé si ideología o cierto pensar, ¿no? Pero si no estás dispuesto a seguir ese procedimiento y ni siquiera no estar dispuesto, si no lo tienes presente de alguna manera, no te va a decir nada, ¿no? O sea, lo que yo Sí, estoy sí. aquí diciendo, ¿no? Enrevesado o no, si la persona le suena a que es puro wiri wiri, vas, a esa persona le va a sonar, es wiri wiri, ¿no? Ahí entramos en un asunto de subjetividad, que eso también está peligroso, ¿no? De decir, no, es que cada uno tiene su verdad. Hay aguas, ¿no? O sea, pues yo no puedo hacer que este lápiz empiece a flotar, claramente, ¿no? Hay verdades a las que estamos sometidos, ¿no? Necesariamente, pero hay otras tantas a las que no. No, no, no. Sí, es que me acordé de lo que dijo tu profe y es lo que básicamente te dicen en todas las carreras, ¿no? De cualquier X. Te dicen, a ver, aquí si entraron es por algo, ¿no? Como todo profe te dice. Y en este caso el tuyo, que te dijeron, que les dijo, si aquí entraron es porque algo les pica, algo aún no tienen su cuestionamiento, ¿no? Lo que es su naturaleza de ser. Y sí, como dices tú, de ahí que entender lo que tienes enfrente, un objeto tangible o no, que lo tengas presente, o sea, que lo tengas visto, o sea, estudiado en ese momento para pasar al siguiente proceso, ¿no? Y es lo que, como dices tú también, lo que dice Aristóteles, es que todo tiene un comienzo y es lo que a veces y yo a veces platico yo con alguien y le digo, no, es que si te sucedió por algo o las cosas suceden por algo, todo tiene un porqué. Y es lo que con lo que tú estás mencionando, dices tú, me haces pensar si realmente es así lo que tiene por significado o lo que ya está ahí. Claramente, ¿no? Y en esa preposición vamos a aterrizarnos ahí un momento. El decir, Sí, es que todo tiene un porqué. Suena sí, bonito, pero ese porqué, yo te diría eh, que si va a tener un porqué, eso lo vas a decidir tú. Eso lo vas a sí. trabajar tú. No, o sea, porque si lo tomamos literalmente y en el sentido más severo, todo tiene un porqué. Ay, ya caímos en un determinismo. Tú ya no tienes decisión. Es pura causa y efecto. Es pura causa y efecto, ¿no? O sea, ajá, Y te estás rindiendo pues, ya lo que ya tienes o lo que ya viste. Y eso es nada más. Y como dices tú, no estás teniendo tu criterio de que si quieres que sea eso. incluso va más allá de eso, ¿no? Ni Sí, siquiera va sí, por el lado de que no, es que estás siguiendo lo que te dijeron. Va más allá. El determinismo, sí, el sí. más denso, no tienes voluntad, no puedes decidir. Todo lo que estás haciendo es causa y efecto, ¿no? Ujú. Entonces, meternos a esos rollos está complicado. Eh, no he trabajado muchos autores deterministas en el sentido más estricto de la palabra. Te diría que tal vez ninguno. He visto ciertos tipos de determinismos y el decir es que todas las cosas tienen un porqué o ya encontrarás tu camino. Está Mm, bien. O sea, de sí, nuevo, en ese error o en ese aparente error se puede bosquejar un acierto, se puede hacer un boceto y podemos encontrar algo que tenga de cierto, ¿no? sí, claro. Pero hay que replantearlo, ¿no? Voy a regresarme a Heidegger, ¿no? ¿Qué te dice por la pregunta del ser? Dice, la pregunta por el ser ha caído en el olvido. ¿Qué te dice entonces? Hay que repetirla. Y no te dice, hay que repetirla de que, ay, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? No, no es eso. No se trata de repetirlo sordamente. Se trata de replantearla. Incluso decir, y me quedo con el decir de este profesor otra vez, ¿no? Un saludo si lo está viendo después, ¿no? Pero dice, ¿cuál Saludos es al el profe. sentido por la... Saludos al profe, ¿no? ¿Cuál es el sentido por la pregunta del ser, ¿no? O sea, va a un asunto, vamos a decirlo, más íntimo dentro de lo que se está poniendo en cuestión, ¿no? Sí. Entonces, va por esa parte, ¿no? De nuevo, no se le convence a nadie de nada.
¿no? Yo no puedo llegar a ninguna, no sé, preparatoria, secundaria y decirles, chavales, van a estudiar filosofía y les va a encantar. Pues no, si no les pica, pues ya está, ¿no? Y no es algo malo, ¿no? No se caiga en este moralismo en el que, no, es que se tienen que cuestionar porque no hacerlo es malo. De nuevo, estamos afirmando mediante la negación de otra cosa, no estamos diciendo sí, ¿no? Sí, Dentro de esta parte hay que entender, de nuevo, que es verdaderamente esta pluralidad de opiniones o posiciones frente a algo. Hay quien la filosofía se pueden pasar 10 años leyendo filosofía y pueden llegar a decir, pues no me dijo nada, pues se vale completamente. O sea, hay que quitarnos esta idea de que los filósofos son genios, son tipos súper inteligentes. Los filósofos, y me voy a aventar una cosa agresiva, voy a decir que por lo general son idiotas, no entienden, son tontos. ¿Qué se sí, dice que es sí, una persona inteligente por lo general? Una persona capaz de adaptarse. El filósofo no es inteligente, siempre es un tonto. ¿Qué era Sócrates? Un tonto. No entendía las cosas. ¿Qué pasaba con Sócrates? Era un tipo que necesitaba que le explicasen las cosas, necesitaba desmenuzarlo porque lo que le presentaban aquí no le era suficiente. Necesitaba entenderlo a profundidad, ¿no? sí. Sí, Sí, también está el caso entonces, de Aristóteles, ¿no? Bueno, en los videos que yo miraba que nos ponía el profe, o sea, había casos de que personas que lo seguían, así se podrá decir, con todo respeto, no discípulos o gente, y que le decían, no, Aristóteles, o en este caso Sócrates, es que no es así, es que esto, ok, te entiendo, pero no es así. Y como que les valía, seguían su naturalidad que bien les venía. claramente, ¿no? Ya cada autor, ese tema es tratado por varios autores, véase, Sí, no sé, Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, Heidegger mismo, con esta diferenciación entre el uno y lo propio y lo impropio. sí, Eh, no son moralismos necesariamente, se parecen un poquito, no lo son necesariamente, pero se puede trabajar desde otra forma en la que quede en evidencia, en una evidencia mucho más clara, lo cual es un poquito repetitivo, tautológico, pero que sea evidente que realmente esa pluralidad se está permitida. No es nada malo el decir, es que yo lo veo muy claro, se vale. Oh, es que a mí no me queda claro, también se vale, ¿no? O sea, sería bastante tonto de parte de cualquier filósofo el decir, no, es que nosotros somos los buenos. No, los enfermos somos nosotros. O sea, quédense con esa frase. ah, sí, O muy sea, bueno. los enfermos somos nosotros que pensamos que de alguna forma los, no necesariamente, me refiero que la minoría necesariamente siempre está en un error o que siempre está en un acierto, ¿no? O sea, que se quede en evidencia que en cualquiera de los casos ambos son válidos, ambos se pueden trabajar, ¿no? Tanto el que lo tiene todo claro, el sofista, digamos, sin la Sí. carga peyorativa que tiene de ley, eh, o el tipo que no le quedan claras las cosas, ¿no? Esa parte, esa parte. Sí, como dices tú, hay dos cosas, ¿no? De que al que le queda claro, ok, y al que no, pues igual, pero como dices tú, a ver, ¿de qué manera hay que, se puede trabajar o realmente no contradecirte exactamente, pero decir, ¿es realmente eso? O sea, como dices tú, siempre llegamos al punto y aunque dices tú es repetitivo, o sea, yo digo que no, pero no en un sentido grosero, sino que digo yo, tiene sentido, ¿no? De que dices tú, de que conforme vas estudiando la filosofía o vas hablando, desglosando este tema, va teniendo de cierta manera un sentido, ¿no? Porque como dices tú, a fin de cuentas, algo que dijiste tú, la voluntad, y aunque es un tema complejo para diversificar, para desmenuzarlo, a fin de cuentas es una característica, ¿no? Naturalmente, ¿no? Del ser humano, como dices tú, pues tienes tu propia voluntad de saber si dejarte dominar o tener tu propio criterio, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Y bueno,
de nuevo, ahí nos acercamos peligrosamente al moralismo, ¿no? Decir, está el Sí, que tiene voluntad y el que se deja dominar. sí, Pues bueno, hay que revisarlo, ¿no? sí, Pero, pero sí, se toma la idea, ¿no? sí. Muy bien. Antes de entrar a otro cuestionamiento, ya ves que está este dicho, sonará muy burdo, pero creo que es importante, ¿no? Porque a fin de cuentas se menciona socialmente y coloquialmente para agarrar este tema o como dicen ahora curada, pero tú desde tu punto que estás de cierta manera profesionalizado y que te estás profesionalizando más, ¿qué se puede entender por el dicho, entre ser y no ser, soy? Pues entre ser y no ser soy. Este, pues claramente entra interpretación esa parte, ¿no? Tendría que saber más o menos de dónde viene, ¿no? Pero bueno, lo vamos a interpretar al vacío, cosa riesgosa, Sí. pero se puede, ¿no? Entre ser y no ser soy, ¿no? Eh, Te diría que lo veo simple. De nuevo, caigo en el error porque no tengo el trasfondo, pero decir entre ser y no ser soy, ¿no? Obviamente hay cosas que nos apropiamos y hay otras que no somos directamente, ¿no? Hay cosas en las que no somos, en las que se dibuja una silueta, ¿no? De nuevo, está la negación. Estas cosas no soy, ¿no? Pero Sí. luego está la otra que te dice, esto sí soy, ¿sí? Entonces, entre ser y no ser soy, pues es eso, es el bosquejo de la silueta y la afirmación de eso que se está dibujando, ¿no? Es mi interpretación al vacío, ¿no? Sí, de hecho, justo, no, y muy bien, me parece muy buena interpretación, generalmente y relativamente acercada a lo que se quiere tratar de entender, ¿no? Ahorita justamente lo estoy buscando porque también me quise acordar y no dar dato erróneo. Aquí, según dice, que el filósofo que lo dijo fue Parménides, filósofo central de la antigua Grecia y fundador de la escuela helática. De nuevo, presocrático. Sí, ajá, sí, Nada más tenemos un poemita, fragmentos de su poema, el poema de Parménides. Eh, no lo he trabajado, sé que son fragmentos bastante ricos. Tiene por ahí de que porque pensar es lo mismo que ser, ¿no? De nuevo, interpretación al vacío, ¿no? Y ya sabiendo que es de Parménides, entonces diría, pues igual, que estoy casi que igual, ¿no? Son presocráticos, no tenemos mucho con qué trabajarlos, ¿no? sí, Entonces, ahorita como mencionas tú, hay veces que aunque uno, por ejemplo, tú que estás estudiado en esta parte y vos de cierta manera, muchas veces expertos tanto como de tu materia y de la mía, a veces una vez se lanzaron así conceptos o palabras, refranes y que te quedan bailando y esto en la cabeza. ¿De qué manera se le puede encontrar sentido? Pero como dices tú, ya ves que lanzan contenido al vacío, que dices tú, el conejo, ¿cómo puedes encontrarle sentido a lo que yo estoy leyendo? claramente, ¿no? No tendría una frase en particular que Sí, pudiera dar esa situación ahorita, ¿no? Pero sí, por supuesto, ¿no? Es, de nuevo, hermenéutica, ¿no? Es trabajo interpretativo. sí, muy bien. Al siguiente punto, Alessandro, ahora que ya dimos ahora sí mucho contexto, concepto, definiciones de la filosofía y de lo que se va diversificando de ello. ¿Cómo se relaciona, que nos falta algo muy importante, cómo se relaciona la filosofía hoy en día con la literatura? Buena pregunta y tal vez la más complicada de responder de todas esas, además de qué es la filosofía, ¿no? Estoy revisando este cassette ahorita y digo, lo pude definir mejor, pero bueno, lo dejo de Sí, tarea, ¿no? Este, ¿Cómo se relaciona la filosofía con la literatura? Bueno, decir que la filosofía únicamente se expresa en la literatura es un error, ¿no? La filosofía no nace en la escritura necesariamente, nace en el boca a boca. ¿En qué? En el diálogo, en la sí, conversación, que es la mayéutica, conversación, es conversación. Es, obviamente el término de mayéutica es mucho más rico que eso, ¿no? Pero así lo vamos a sintetizar, ¿no? sí, claro. Es un diálogo en el que yo pregunto, tú me respondes y vamos construyendo, ¿no? Simplificado, pero por tomar una base. Eh, ¿Cuál es la relación de la filosofía con la literatura?
además de este comienzo en el que la filosofía es diálogo, Sí, empieza a expresarse pues en la tinta, vamos a decirlo por ponerlo bonito. Empieza a escribirse la filosofía, ¿no? Eh, pero entiéndase que aun cuando esté escrita la filosofía, habrá quien pueda decir que no es literatura necesariamente, ¿no? Literatura muchas veces apela, y con razón, a un sentido más artístico. La filosofía no siempre tiene esta parte. Se vale completamente, ¿no? Ninguna parte en el currículum obligatorio de un filósofo no te dice, es que tienes que ser el mejor escribiendo. No necesariamente, ¿no? Entonces, un sentido artístico, ¿no? Yo diría que la relación de la filosofía y la literatura es muy íntima en cuanto a lo que tanto la filosofía como la literatura tiene que decirnos. Y en esta obviedad se puede trabajar una cosa, y es decir, y aquí sí me lo voy a aventar, traigo ganas de avivar un poco esto. Yo voy a decir que la filosofía encuentra, encuentra cierto camino a volverse literaria cuanto más profunda es, ¿sí? sí. Y cuando la literatura más profunda se hace, cuanto mejor es la literatura, más filosofía puede encontrarse, ¿no? Y no es porque una o la otra esté buscando, es que la forma de expresar mi filosofía va a ser la narrativa, o mi forma de expresar mi literatura va a tener tanta filosofía metida entre esto. No, no es así. Va a encontrar su propio camino en esa dirección, ¿no? Agarro un ejemplo, ¿no? El más fácil que tengo a la mano, que es el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Sí. ¿Qué es esa cosa, no? Dices, es literatura, sí, pero es un chorro de filosofía. Y quién sabe, ¿no? Habría que revisar un poquito los apuntes de Nietzsche para saber si fue intencional o no, pero a lo que he visto es el camino que necesitaba tomar esa obra. No es que se haya decidido, es que así va a pegar más. No, no. La filosofía de este autor tomó el camino de la literatura, ¿no? Encontró por sí misma que era la forma en la que se iba a expresar, ¿sí? Y luego, en tratados filosóficos, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que el Sí. Zaratustra es un tratado filosófico, ¿no? De nuevo, es complicado dibujar esa diferencia cuando hay ejemplos como esos, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, ¿no? Voy a pecar de dar un ejemplo que no he revisado completo, que es el Quijote, pero estoy al tanto de que tiene filosofía esa cosa, que tiene una filosofía riquísima. Y no creo que Cervantes haya dicho, le voy a poner filosofía a esta cosa porque va a quedar genial. No. En, tal fue la grandeza de esa obra que encontró filosofía, ¿no? Ahora me quedo a disposición de ser corregido por especialistas del Quijote y especialistas en la filosofía, por supuesto, pero es la impresión que me ha dado, ¿no? Es lo que me ha parecido, ¿qué es lo que he encontrado? La relación de la filosofía y la literatura es esa. Hay ciertas ocasiones en las que se encuentran, ¿no? Es el camino en el que o la filosofía o la obra literaria es tan vasta, tan profunda, tan, no sé qué otra expresión ponerle. Es tan grande que toma esos caminos también, ¿no? Sí. Estoy dispuesto a ser corregido en tanto a que me digan, bueno, hay obras filosóficas que son muy profundas, muy vastas, que no se expresan literariamente. Diría que es correcto, diría que es correcto, eh, y me voy a escudar en decir que son modos, ¿no? De nuevo, no es que, no es que toda obra filosófica y necesariamente que sea profunda vaya a terminar siendo literatura, ni que toda literatura más profunda vaya a encaminarse a ser filosofía, pero son cosas que suelen pasar, ¿no? Un poquito a menudo, vamos a decir, me faltan cosas por leer, pero es un modo en el que llega a expresarse, eso es innegable. Sí, claro, totalmente como tú lo mencionas.
que la filosofía y la literatura, cada uno, ahora sí, no, como dicen, cada una es una, vaya la redundancia, cada una tiene su forma de ser o de lo que nos puede ofrecer a cada uno como persona y aplicarlo para su vida, ajá, personal o laboralmente, y como dices tú, no tienen por qué chocar. Si son tan vastas las dos, en cada uno en su campo, en su naturaleza, no tienen por qué chocar. Se podrán encontrar, pero no tienen por qué tener conflicto, ¿no? Y es lo que muchas veces personas en el mundo, profesionistas, que es exactamente de esta materia, o de otro ámbito, que dicen, sí, somos vastos, o sí, mi conocimiento con el de otro, es que afuera se tiene que chocar para decidirse. Y no, no necesariamente, se tienen que, a fin de cuentas, se tienen que relacionar. Es lo que le hemos estado hablando. Igual me sumo a que si yo sin ser experto, que también me corrija, ¿no? De que no todo ahora en un punto ya reflexivo, de aquí que la gente pueda entender lo que tratamos de darles a notar es que hay que tener en cuenta lo que es, lo que eres tú como persona, tus códigos, tus valores, tener presente lo que realmente quieres buscar con tu voluntad y que también nos puedan comentar, ¿no? Para ellos, qué es la voluntad sobre las cosas, sobre lo que tienen que decidir o lo que les quieren imponer y que también nos digan de qué otra manera le puede encontrar sentido a la filosofía o que se puede aplicar. Claramente, ¿no? Nada más revisar esta parte, ¿no? De decir, oh, es que la filosofía no tiene ninguna utilidad. Es cierto, en muchas situaciones es cierto. Sí, La filosofía no es muy práctica y trabaja cosas muy tontas, ¿no? De nuevo, sí, regresamos. Dices cosas que son bien evidentes, ¿no? En cualquier caso, dices, pues vaya, ¿por qué se hace el arco iris, no? Tú sí, dices, esa pregunta es de la ciencia, para plantearlo ocupa filosofía, de nuevo, cassette roto de nuevo, o disco rayado, em, la filosofía en ese sentido es muy inútil en ciertos puntos, pero también tiene su parte práctica, ¿no? No se puede negar que está la filosofía teórica y está la filosofía práctica, ¿no? La teórica, yo diría, siempre va a desembocar en algún momento en filosofía práctica, pero no sé si la práctica desemboca en teoría. No sé, eso lo tengo que revisar, ¿no? Algún antecedente histórico lo tendré que ver, pero, pero sí, 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 claro. sí, como mencionas, hay muchos todavía conceptos, ¿no? De que pues no se comprenden muy bien, aunque seamos profesionales, ¿no? Ya sea de un tema de todo, o ser todólogos, ¿no? Ya ves que aún siéndolo, podemos encontrarnos con dificultades, ¿no? También como mencionaba al principio, también yéndome un poco atrás, te decía, muchas veces esas personas como Aristóteles, Sócrates, Parménides, o sea, todos esos de aquella época, de siglos atrás, no tenían otra cosa más que hacer, o sea, de pensar de más, tratar de encontrarle al tema filosofía o sentido, como dices tú, que dijiste la palabra, eran unas personas no por falta de respeto, sino que, como dijiste tú la palabra, idiota, de que en el sentido de que hay cosas que nosotros leemos ahora actualmente que dices tú, eso es realmente el concepto o el conocimiento del que uno siempre lo ha aplicado o qué es lo que trata en sí. Sí, claramente, ¿no? Esta parte, es este comentario usual, ¿no? De que pues yo también hubiera podido inventar cosas si no hubiera nada antes de eso, ¿no? Sí, Ah, nuevo, procedimientos, ¿no? Entonces, sí. es esa parte, ¿no? Abrir la metafísica, es decir, pues esto es una obviedad. Hay que ver por qué es una obviedad, ¿no? Precisamente, ¿no? Procedimiento, ¿no? Sí, pues eso es lo que se trata la vida, ¿no? De cierta manera, ¿no? Códigos, valores, procedimientos, y obviamente sí, no perderte del objetivo, ¿no? Que es lo que Sí, todo uno claramente. quiere luego, ¿no? Pero hay que seguir ante las bases. Sí, por supuesto, ¿no? Pues obviamente, siendo la filosofía lo que es, pues ver qué son esas bases, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente, ¿no? ¿Son bases Sí, o es la que me imaginé era la base, ¿no? Es esa parte, ¿no? sí, claro, totalmente.
Bueno, Alessandro, hemos llegado a la parte final. Espero que a mi público, que es igual el tuyo, le haya gustado, que hayan aprendido algo más de lo que tengan ellas y ellos de conocimiento. Y bien, nuevamente te doy el uso de la palabra para que nos comentes de lo que has hecho o si también quieres contar lo que próximamente está por venir, que sea ya concreto, para que no se te cebe como dicen. También para que nos digas alguna frase, alguna reflexión sobre la filosofía de sus ramas, también tus redes sociales, de dónde te pueden localizar, e igual que tú eres emprendedor en esto de la escritura o algo, si te pueden de cierta manera como pedir asesoría o contratar en el sentido de que para que los guíes, te repito nuevamente, el uso de la palabra es tuya, libremente, lo que quieras ya decir aquí. Así es. A decir a los oyentes, ¿no? Vámonos tema por tema, ¿no? Primero con esto último de referente a asesorías. Decir, no soy un experto ni en literatura ni en filosofía. Soy un alumno que le da por hablar mucho de repente. Y bueno, ya si hay algo de razón, pues lo dejo a juicio de las personas, ¿no? Sí, Pero bueno, tampoco se trata de democracia en ese sentido, ¿no? sí, claro. Me refiero em, que hayan escuchado, no algo que les haya gustado necesariamente, porque muchas veces confundimos el decir el gustar con esta parte de se ocupa, ¿sí? Sí, claro. Porque la filosofía es incómoda. La filosofía es incómoda en el sentido de que no te deja estar en paz, ¿no? O sea, si una persona lo que quiere es una vida tranquila, la filosofía no es un camino, no, en ninguna de las formas, ¿no? Pero en modo alguno tampoco es un decir, no se acerquen a la filosofía. Acérquense, vean lo que pueden encontrar. Hay cosas que reconozco su carácter práctico, hay otras que noto que es un principio muy académico, hay otras tantas que aún quedan por verse, por supuesto, ¿no? Eh, Asesorías, mis redes sociales, me imagino que las van a dejar acá abajo Sí, en la claro, totalmente. descripción. Y, y bueno, siempre está abierto un mensaje. No soy muy activo, debo confesarlo, pero eventualmente apareceré, ¿no? Eso con referente a conversación, asesoría, lo que vaya a hacer aquello, ¿no? Y pues con referente a proyectos, pues yo tengo este hijito, es un, no sé, creo que está A ver, volteada la cuéntanos, cámara, cuéntanos, no pasa nada. pero bueno, una eternidad de mil más por pasar. Es un librito que publiqué ya el año pasado. Ya estamos en vísperas de que sea justamente el año desde que hice la Sí, sí, presentación claro. de este hijo. Pero vaya, decirles por ahí está. También si quieren mandar un mensaje no sé, adquirirlo de alguna forma para que hagan esos desvaríos de ese chico de aquel entonces, 17 años, cuando lo terminé de escribir. Ahí está. Y pues se va a estar presentando, ¿no? A los oyentes que estén cerca de Baja California, al menos, ¿no? En Tijuana, Rosarito, Mexicali, Ensenada, si alguien quiere Sí, hacer claro. ese trayecto. Voy a estar presentando el mismo libro en UABC, en la Facultad de Humanidades, Sala David Piñeda, el 23 de abril, a las 2, de 12 a 2. Guarden la fecha, es este miércoles. Si alguno está cerca, está a la mano, quieren escuchar, está abierta la invitación. En cuanto a otros libros, estoy trabajando todavía, ténganme paciencia, pero es una labor que no se acaba al final, ¿no? Y por supuesto, instigarlos. La filosofía, no sé si sea agradable, pero siempre se encuentra algo, ¿no? No se caiga en decir, es que es bueno o malo. No necesariamente. Se encuentra algo y por más simplista que eso suene, vamos a decir que le den la oportunidad, ¿no? Al libro que les interese y que tenga la etiqueta de filosofía, denle una vuelta, tal vez encuentren algo que les pueda interesar, ¿no? Es todo Claro. por mi parte. Muchas gracias, Alessandro. Sí, todo a fin de cuentas tiene una razón de ser y pues como dices tú, hay que encontrarle de cierta forma camino, no sentido.
Y pues te felicito, Alessandro, por tu libro, que pues que lo veo aquí en línea. Me felicito de que pues los haya escrito. Espero pronto poder ser adquiriente de ello y pues también darme una lectura, ¿no? Y profesionalizarme más en eso. Y también les quiero decir a las personas que vayan, acudan, las personas que están más cercas allá de los municipios, vayan en este caso de donde es, que lo visiten, se den una vuelta por allá, y si los que están en clases, díganles a los profes que ahí les sumen unos puntos, ¿no? En los que están ahí en las 2 horas ahí con Alessandro platicando, y pues que también ahí les debe pasar algunos tips, ¿no? Y consejos para leer o pues para hacer su libro, ¿no? O cualquier escritura. Muy bien, Alessandro. Te repito, gracias nuevamente por aceptar a esta invitación, a este podcast, a este cuarto capítulo del que fuiste, pues, de mi parte elegido para ser la persona que nos hayas platicado este tema de la filosofía y la visión de los jóvenes en el siglo XXI. Nos estamos viendo a la próxima. Yo que tenga un estudio ya más establecido, ¿no? Donde podemos estar más a gusto. Y bien, más que nada agradecido contigo y nos vemos a la próxima. Bye. Todos.